la Eucaristía. El acto social más originario del ser humano es el de comer y beber juntos. No hay otra forma de celebrar. Yo no la conozco. Comer y beber juntos es un placer de Dios. Celebración del pan y de la palabra. El cuerpo vive del pan, somos terrenales, el pan es fruto de la tierra, es alimento. El espíritu vive de la palabra, somos palabra. Celebración completa, el pan y la palabra, comer juntos y charlar juntos, no importa de qué sea. Lo que importa es hablar. La mesa es un microcosmos. No importa qué se come, sino con quién se come. La mesa une y separa. En tiempos de Jesús, cuando alguien invitaba a un banquete, tenía que dar una lista de los invitados. Y si alguien veía a otro que no era de los suyos, yo no voy. Por ejemplo, un piadoso, un ritualmente puro, si veía en la lista un publicano, cobrador de impuestos, ya no iba. Yo con ese no como. ¿Con quién se come? Porque el comer juntos es acogimiento, respeto, confianza en el otro y lo máximo, amistad. No podemos comer con un enemigo. Lo primero que hizo Jesús de Nazaret, y eso es un hecho fundamental en su vida, comer y beber con los publicanos y los pecadores. No echó a nadie de su mesa. Esto escandalizó a los piadosos y le pusieron ya una etiqueta: amigo de publicanos y pecadores, come y bebe con ellos. Los acepta, los admite. No separa lo que nosotros separamos. El piadoso con el piadoso, el pecador con el pecador, el judío con el judío, el pagano con el pagano. En los antecedentes de Jesús no encontramos a ningún profeta que se haya sentado a la mesa con los pecadores. Hecho fundamental en la vida de Jesús. En todas las religiones hay analogías, mas esta no, desde la fe cristiana. Dios sentado a la mesa con los pecadores. Comer juntos es ofrecer la salvación, acogimiento, comunidad de mesa, y esto es sustancial. Es comunidad de vida. Comer y beber juntos del mismo pan y beber del mismo vino. Bueno. Unos días antes, la última semana en Jerusalén, Jesús hizo un acto que aceleró su muerte.
fue llamada así la purificación del templo, y la profecía sobre su destrucción. Acto grave. Seguramente que eso produjo en sus discípulos un fuerte impacto e inseguridad. Jamás habían visto en él tal virulencia. La profecía sobre la destrucción del templo es como conmover los cimientos de Israel. El templo era la institución fundamental, sagrada, el lugar diríamos, de la presencia de Dios. Es fundamental, comulgar con el templo, los ritos del templo, a ofrecer sacrificios en el templo era participar de la salvación. Pero amenazar al templo era como excluirse del judaísmo y de la salvación. Esto también produjo naturalmente en Judas un fuerte impacto. Pero claro, al profetizar la destrucción del templo, atacaba directamente a la casta sacerdotal, que se vieron amenazados. Pues en su estatus, en su entidad, vivían del templo. Muchos en Jerusalén económicamente también vivían del templo. Por eso decían de Jesús unos, es bueno, decían otros, es malo, corrompe al pueblo. Jesús no participó de la ofrenda de corderos y de sacrificios en el templo. Claro, la casta sacerdotal se pensó, este o nosotros. O lo eliminamos, o él nos elimina. Y desde entonces decidieron darle muerte. Podemos afirmar que Jesús contó, si no con certeza, sí con toda probabilidad, con su muerte. Sabía que se la tenían guardada. No hacía falta ser Dios para eso. Y entonces, según la cronología de Juan, que es la que mejor se adecua con los datos, Jesús adelantó un día la cena de despedida. Los otros sinópticos hablan de la cena pascual. Juan en eso está más acertado. Un día antes adelantó la cena de despedida, que es la última cadena, diríamos, de todas las comidas que había tenido él con publicanos y pecadores. Pero tiene una intensidad y una profundidad especial. Es cena de despedida. Hay una tensión ahí. Tenemos que hacer una referencia a la cena pascual judía. La celebran una vez al año. Sobre la mesa hay hierbas amargas, pan sin levadura o pan ácimo, vino rojo y cordero. El padre de familia, y eso es una cosa que está muy bien hecha, que nosotros muchos ya no lo hacemos, de tal manera que entre nosotros hay ya niños que no saben por qué se celebra la Navidad ni la Semana Santa. Pero esta tradición en el judaísmo, magnífica. El padre de familia se levanta y va explicando el significado de cada alimento que hay sobre la mesa. Y así explica la historia de su pueblo y de sus antepasados y lo que Dios hizo por ellos, la historia de su salvación, y se lo explica a los hijos y a los nietos, a las mujeres también, claro.
¿Recordáis que en la película El violinista sobre el tejado? ¿Os lo acordáis? Bueno, yo, vosotros como sois tan jóvenes, es posible que no lo acordéis. El violinista sobre el tejado, el protagonista que es judío, pues canta y baila, ¿no? Y dice, nosotros tenemos tradición. La tradición, lo que se entrega de padres a hijos. Eso es la tradición. Ya decía Eugenio d'Ors, lo que no es tradición es plagio. Coge las hierbas amargas y dice, estas hierbas significan la vida amarga de nuestros antepasados en Egipto. Y se las reparte y las come todos. Hierbas amargas o lechuga silvestre. Saborean la amargura de esas hierbas. Eso es conocer para el judío. Sobre el pan ácimo sin levadura, que lo siguen haciendo, ¿eh? La Semana Santa en Israel no encuentras pan con levadura. Dice, este es el pan de la miseria que nuestros antepasados pasaron en Egipto, porque es un pan que tiene poca sustancia, ¿no? Es un pan que al no tener levadura se amasa y se mete enseguida al horno. Bueno, vosotros los de ciudad estas cosas no las sabéis, los que somos rurales sí, porque en mi casa sí se hacían hornadas. Y se hacía la masa, se metía el fermento en la masa y tardaba unas 2 horas en fermentar toda la masa. Que luego eso es una parábola en el Evangelio muy bonita. Este pan se cuece enseguida y también se le llama el pan de la prisa, pan de la miseria de nuestros antepasados en Egipto y de la prisa con que salieron de Egipto. Lo de Moisés abriendo el paso del Mar Rojo, esa es leyenda de la épica. La realidad es que salieron de noche corriendo. Pan de la prisa con que nuestros antepasados salieron de la esclavitud a la libertad. Para ellos, claro, es un hecho sustancial. Esclavitud, libertad. El pueblo de la libertad. Sobre el vino, dice, este vino significa la sangre del cordero con que nuestros antepasados pintaron los dinteles de sus puertas y el ángel exterminador, el 14 de Nisán, pasó de largo ante la puerta de los hebreos sin matar a los primogénitos y sin embargo sí a los egipcios. Y nos liberó de la muerte. Este significa la sangre del cordero. Y sobre el cordero es el que nos ha liberado y nos ha dado la salvación de la esclavitud a la tierra prometida, hacia la libertad. Y ahí viene todavía en el Evangelio, este es el Cordero de Dios. Estos son los signos que el padre de familia explica y que dicen referencia al pasado. Jesús hace referencia del pan y del vino no al pasado, sino que los refiere a sí mismo. Pan y vino. Un rito impresionante por su sencillez. No conozco algo tan bello y sencillo como es el rito de la religión, pan y vino. El rito de los sacrificios de animales es un rito asocial, porque no es justo que una vida viva a costa de otra vida. El rito de pan y vino es un rito social, incruento, de comunión, de paz. Fue entonces, y esto ya no está en el texto, esto es una suposición, conjetura o leer detrás del texto. Cuando Jesús inventa el nuevo rito, Judas se cerciora o se confirma en sus sospechas del cisma de Jesucristo respecto al judaísmo.
un nuevo rito significa ya cisma, separación. Y es entonces cuando Judas va o trata con la casta sacerdotal, no con todo el Sanedrín, no, la casta sacerdotal que era la amenazada y los oficiales del templo, para que pudieran prender a Jesús en un lugar discreto sin que nadie se enterara. Allí, en el huerto de Getsemaní, Judas sí sabía que después de cenar solían ir allí. Ya lo decía Giordano Bruno, en italiano, que lo quemaron por hereje. La sombra de toda amistad es la posible traición. Solo el amigo te puede traicionar, el enemigo no. Queremos decir, el falso amigo. Judas va a tratar con lo de la casta sacerdotal. Mateo, citando para que se cumpliese la profecía de Zacarías, le dieron 30 dineros. Los otros solo convinieron en darle dinero. Yo, sinceramente, opino, pero esta es una opinión personal mía, que Judas no entregó a Jesús por dinero. Creo que no. Tenemos que leer los textos con cautela, puesto que los textos están escritos por los traicionados. Y el traicionado intenta siempre rebajar al traidor hasta el suelo. Lo traicionó por dinero, por el vil dinero, hay que rebajarlo hasta abajo. El traidor siempre pone motivos más altos. Creo que Judas lo entregó no por razones de dinero, sino por razones religiosas. O para que Jesús se explicara ante todo el Sanedrín y saliera de su ambigüedad. Estas son suposiciones. El caso es que, y eso está en los textos, cuando Judas se enteró de que condenaban a Jesús a la muerte, se colgó de un árbol. No pudo con tanta culpa y reventó. He entregado la sangre de un inocente, bueno, puede ser una añadidura. No pudo con tanta culpa. Judas, un personaje sobre el cual se ha escrito mucho y la literatura moderna todavía más. Judas representa el lado oscuro del hombre. O nos proyectamos en él nuestro lado oscuro. Ahí está el destino de Judas. Claro, ahí viene libertad y destino, pero es otro tema. Si Judas hubiera vivido en otro lugar o en otro tiempo, no se hubiera encontrado con Jesús. No hubiera sido traidor. O también, en cierto modo, muy en su cierto modo, Jesús participó, puesto que lo eligió como uno de los suyos, de los 12. Y eso no se inventa las comunidades, porque eso ofreció problemas a las comunidades del futuro. Ahí queda eso. Volvemos a los alimentos sobre la mesa. Nos atenemos a los textos. Coge el pan,
en sus manos y dice, suponemos, porque los textos que tenemos están en griego, él hablaba arameo, suponemos que él dijo, da besaré, esto, mi carne, basa. Es Juan el que conserva mejor, porque Juan habla de carne. Al griego se tradujo por soma, un vocablo y un concepto que no existe en arameo ni en hebreo, opuesto al alma. Eso ha contribuido mucho al desarrollo de la antropología posterior, pero es otro tema. Carne en griego, sars, tenía o tiene connotaciones pecaminosas, como entre nosotros, cuando se nos enseñaba en el catecismo, los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne, las tentaciones de la carne, ¡ay, la carne! Y todavía se oye decir, ¡ay, la carne! Sentido peyorativo. Por eso no tradujeron por sar, sino por soma, cuerpo en general, que es más aséptico. Pero Jesús dijo, da besaré. Esto, mi carne. O también da puede significar aquí, en mis manos, aquí. Claro, las traducciones suelen ser traiciones. Basar en el Antiguo Testamento, en el hebreo, basar, carne, significa siempre carne animada por la nefesh, por la vida, carne de la vida. Carne muerta es guf, pero basar significa siempre carne poseída por la vida. Traducir nefesh por alma tampoco está bien. Para un judío, nefesh es bastante distinto que para nosotros alma. La vida que anima la carne. Es una unidad dual, una unidad psicofísica. No hay vida sin carne, ni carne sin vida. Eso, las dos cosas. De tal manera que decir esto, mi carne, o da, besarí, o es mi basa, es lo mismo que decir esto, yo mismo. O aquí, yo mismo. En hebreo, en arameo no existe la cópula sea. En griego sí, se tradujo por estin. Una frase nominal tiene más poder, más fuerte, que la frase con la cópula. Este, mi hijo. Más fuerte que decir, este es mi hijo. Pero en griego se tradujo por el estin, tu somamo. Bueno. El cáliz, o la copa. Esto da mi sangre. Bebed todos de él, y todos bebieron. Esto es muy importante. Discuten los investigadores, como Strachwillerbeck, etc., si los judíos en las cenas, en los banquetes, bebían todos de la misma copa o cada uno en la suya. En tiempos de Jesús se inclinan por decir que cada uno bebía en su copa. De una copa grande se escanciaba la copa individual de cada uno, por razones de higiene. En la cena de Jesús decimos, creo que está seguro, de que todos bebieron de la misma copa. Yo, que soy rural, ya no tiene sus ventajas el ser rural y no ser de la capital. De chaval, de rapaz, en las fiestas del pueblo, pues nada de vasos, una jarra de 2 litros y todos bebían de la misma jarra, como Dios manda. Y si era de barro, mejor, porque no era transparente y así no se sabía lo que cada uno había bebido. ¿No es así? Claro, esto tiene mucho más simbolismo.
una copa que pasa por todos. Todos bebieron de él, todos, del mismo vino. Aquí ya surge una objeción grave, contraria a la doctrina tradicional. Los que celebraron la última cena con él, ¿también había mujeres? Es una pregunta. No sabemos. Ahí no se dice en el texto, pero claro, el texto está escrito mucho más tarde y es el símbolo de los 12, se fue con los 12 y se acabó. Pero posiblemente también había mujeres, puesto que de Galilea varias mujeres acompañaron a Jesús a Jerusalén. Y son ellas las que adquieren protagonismo al final de la vida de Jesús, las mujeres, las que están allí en el Calvario cerca de la cruz, y las primeras testigos del sepulcro vacío y el resucitado, las mujeres. Estas mujeres que vinieron de Galilea, ¿con quién cenaron entonces? ¿Cenaron solas? Pues si Jesús nunca excluía a nadie de su mesa. ¿Hubo también mujeres? Pues no lo sabemos. El cordero seguro que lo hicieron ellas. Seguro, claro, seguro. Bueno, eso lo dejamos así. Eso es otro tema ya, ¿no? Los que estaban ahí con Jesús eran judíos. Y para un judío, beber sangre es algo abominable, impensable. Aunque se lo hubieran mandado Jesús, no lo hubieran hecho, creo. Abominable. Entonces ellos no eran conscientes de que estaban bebiendo sangre. Y parece ser, por ejemplo, para Mateo, al judío Mateo, que eso trae sin cuidado. No es problema para él. Pero es una dificultad que está ahí y ahí la dejamos. Bueno. Si Jesús contaba con su muerte, tuvo que hacer alguna referencia también a su muerte, decimos. ¿Interpretó su muerte? Su muerte como entrega por nosotros, como que está dispuesto a ir a la muerte por nuestra causa, por defender nuestra causa. Sí, es un sacrificio, es una entrega, claro que sí. Estoy dispuesto a morir por ti, por defender tu causa. El hecho de la muerte de Jesús fue un hecho tan bruto que había que interpretarlo después. La inteligencia humana quiere interpretar, quiere sistematizar, quiere meter las partes en el todo, quiere totalidad, quiere comprender. Esa es la grandeza de la razón humana. Y como la muerte de Jesús era un hecho bruto, absurdo, como toda muerte es absurda en sí, hubo que interpretarlo. Y entonces la interpretaron, como ya hemos dicho otras veces, como muerte redentora, muerte de expiación, muerte salvadora, muerte por nosotros. ¿Hizo Jesús esa interpretación? Sinceramente creo que no, pero es una opinión mía. En los textos de la Pasión no aparece para nada la muerte redentora. Si Él muriera en olor de multitud por los pecados del mundo, en entrega su vida al Padre, como Redentor, no hubiera gritado desde la cruz: ¿por qué me has abandonado? Pienso yo, pero lo dejamos así. Aquí no hay dogmas. Entonces la interpretación de Jesús, de la muerte de Jesús, se hizo más tarde. Los textos que tenemos son textos litúrgicos, textos que se decían en las celebraciones litúrgicas de la fracción del pan, posteriores. Y ahí se completa la frase: esto, mi carne, que se entrega por vosotros. Mi sangre, derramada por vosotros.
Él no murió por derramamiento de sangre. Los crucificados morían por asfixia, por los clavos que le ponían aquí en las muñecas. Señora doctora, ahí no sangran, ¿verdad? Casi nada. No se muere, no era muerte por derramamiento de sangre, sino por asfixia, que era mucho peor. Un suplicio horrendo y tremendo que decía Cicerón. Los textos que tenemos, pues son los de los evangelios, que son decenios después, ya llevaban las comunidades rodando decenios, y el primero que tenemos es el de Pablo, a la primera carta a los Corintios, que dista de Jesús unos 20 años. Pero lo primero que se comenzó a celebrar fue la fracción del pan, enseguida, las primeras comunidades. ¿Qué términos usaban cada comunidad al celebrar la última cena, el recuerdo de Jesús? No tenemos constancia, lo que tenemos es lo que viene después. Podemos decir que no sabremos nunca, con los textos que tenemos, qué frases se usaron. Hasta los años 40 por lo menos. Pero eso lo dejamos también así, no sabemos. Tenemos que decir también, me olvidé antes, que sobre la última cena de Jesús se cierne en cierto modo una sombra de desconocimiento. Tendremos que ser científicamente leales. No conocemos bien. No tenemos, como tanto nos gustaría ahora a nosotros, no tenemos un cronista, testigo ocular que fuera relatando todo lo que ha sucedido. No. Solo tenemos esos pocos textos. Y así quedamos. El texto que tiene Pablo a los Corintios sobre el cáliz aleja ya bastante la dificultad que poníamos antes de beber sangre. Porque el texto de Pablo, igual que el de Lucas, que es de su escuela, dice sobre el cáliz: este cáliz es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Se aleja ya la dificultad bastante. Cáliz de la alianza, la nueva alianza que había profetizado ya Jeremías. Jesús es consciente de la nueva alianza con la humanidad, la nueva alianza en su muerte también. Cuando Jeremías dice, por boca de Dios, escribiré mi ley en sus corazones, esa será la nueva alianza. Y la muerte de Jesús, la encarnación de Jesús, en primer lugar es la encarnación de Jesús con el hombre, es la nueva alianza con el hombre, no hay más, se hace en nosotros, en el ser. Bueno, y así está la cosa. Después, claro, en el texto griego está la cópula, ser. Tutto estin toso mami, estin, es. Ah, sobre la copa. Hombre, me olvidaba, perdón. Lo que dice Unamuno. Mi copa es pequeña, o mi vaso es pequeño, pero yo solo bebo en mi vaso, decía un poeta de un pueblo de avaros. Mi vaso es grande, dice Unamuno, todos beben en mi vaso y yo bebo en el vaso de todos. La comunión del mismo cáliz. Y Schiller, en su poema Amistad, dice: de la copa del reino de los espíritus sube hasta Dios la espuma de su infinito. Comunión. El verbo ser, esto es mi carne, esto es mi sangre. Dice el holandés Volkswagen, un holandés del siglo XVII, con toda razón. ¿Cuántos procesos, odios, luchas, cismas por estas pequeñas palabras? Sacramento de la Eucaristía. Pero los humanos somos así. Un sacramento de unión y se ha convertido en el sacramento de la desunión.
la interpretación. Somos los humanos muy propensos enseguida a excluir. Fuera, no piensas como yo. ¿Cómo interpretas tú ahí el verbo ser? Pero somos así. Sacramento de unión se ha convertido en sacramento de desunión. Los santos, los padres de la Iglesia de la tradición, como todavía no estaba fijado en la doctrina, era movible, más flexible, pues no encontramos todavía esa cristalización que viene más tarde. Pues ahí, sobre la Eucaristía, pues están las escuelas, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, las escuelas griegas. Hay que decir que en estas épocas, desde el siglo V y por ahí, IV, V, el pensamiento griego es más rico que el de Occidente, más variado. Y unos van por el simbolismo, otros más hacia el realismo. Después en Occidente tenemos a San Ambrosio de Milán, que camina más hacia el realismo, San Agustín más al simbolismo, de tal manera que el pueblo se adelantó a la teología. La piedad del pueblo pedía realismo, esto, mi carne, mi sangre, mi carne, mi sangre, pedía realismo y fue delante de la teología. La teología fue en retaguardia, precisamente por el peso de San Agustín, que San Agustín no definió bien su postura sobre la Eucaristía, más bien tendía hacia el simbolismo. Ya en el siglo XI, en el Sínodo de Roma, después ya por Guilmundo da Versailles, que él habla de conversión sustancial. Luego más tarde Rolando acuña el vocablo transustanciación, que es el tema que a vosotros os interesa. Acuña el vocablo transustanciación, cambio de sustancia. El pan se convierte en carne o en cuerpo, el vino se convierte en sangre, cambio de sustancia. Ese vocablo y el concepto lo aceptó la Iglesia y lo hizo suyo, de tal manera que el Concilio IV de Letrán, 1215, lo usa ya. El Concilio de Constanza, en 1414 y siguientes, también lo hace suyo. Y finalmente el Concilio de Trento, 1543, y siguientes, 44 siguientes, ya lo dice de una manera solemne. Quos ecclesia aptissime transustanciatio appella. La Iglesia le llama de un modo muy apto transustanciación. Y eso nos han enseñado a nosotros hasta hoy día, ¿o no? ¿Sí o no? En el catecismo, ¿sí o no? Hasta nuestros días. Hay que decir esto con toda claridad. La transustanciación no es de fe. No es de fe. Es un intento, mediante las categorías aristotélicas y escolásticas de sustancia y accidentes, un intento de entrar en el misterio de la fe y de explicar la fe tanto en cuanto se pueda, y se usa ese vocablo. Es un instrumento, pero la Iglesia no puede definir un término o una escuela filosófica. Eso no es de fe. Que quede clarito. La transustanciación. Se consideró que era un vocablo muy adecuado. Bueno. Bajo las especies, que nunca se nos ha dicho que son las especies, o también los accidentes, de pan y de vino. El olor, el color, el sabor siguen siendo los mismos. Bueno. Los accidentes como continente y el cuerpo y la sangre de Jesús como contenido. Esa postura católica. Lutero, esto también hay que decirlo, ¿no? Lutero, también son cristianos, ¿no? Todavía en su escrito de Juventud, la cautividad de Babilonia, aún llama a la transustanciación, pues una opinión. Pero más tarde ya, Lutero defiende la consustanciación. Consustanciación.
Y significa dos sustancias. Y toma como modelo la encarnación de Jesucristo. Dos naturalezas en Jesucristo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Dos sustancias, juntas pero no mezcladas, que pertenecen a la misma persona, a Jesucristo. Entonces el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. No hay transustanciación, no hay conversión de la sustancia pan en cuerpo de Jesús, ni de la sustancia vino en sangre de Jesús. No hay esa transformación o, sí, transustanciación, sino que hay las dos sustancias. Pan sigue siendo pan, vino sigue siendo vino, y ahí en la Eucaristía también está presente realmente el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Las dos sustancias. Esa es la consustanciación de Lutero. Él cree que sigue muy bien los textos de la Escritura. Y pone un ejemplo sugerente. El hierro enrojecido en la fragua por el fuego. Sigue siendo hierro y además fuego. Las dos sustancias juntas. Consustanciación. Hierro y fuego. Es un ejemplo. Ya, pues los ejemplos se vengan, pero bueno. Esa es la postura de Lutero. Presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pero las dos sustancias juntas. Consustanciación. Calvino. Y los católicos no somos los únicos que pensamos. Los otros también piensan. Porque eso nos ha hecho creer que los católicos somos los dueños de la verdad. No es así. Calvino, de la época también de Lutero y de esta época. Calvino dice, primero, antes de nada, hizo una condenación magnífica. Calvino. Yo no tengo ninguna simpatía a este señor, pero lo digo así, lo que dijo bien, lo dijo bien. Prohibición de las misas privadas y de la comunión individual, solo uno. Eso está en contra del sentido de la Eucaristía, que es la celebración del nosotros, de la comunidad. Y eso ha hecho muy bien condenar. ¿Qué es eso de una misa solo para ti, comulgas tú solo? ¡No! Y eso lo condenó él, muy bien hecho. Para Calvino, Jesucristo está en el cielo, en cuerpo y alma, el resucitado, está allí, en el cielo, se acabó. Y no viene otra vez aquí a la tierra. Está allí. Y entonces, ¿cómo está presente en la Eucaristía? En espíritu, por la fuerza de su espíritu. Y pone un ejemplo. El sol está allá arriba, en el cielo, allí, solo. Y entre nosotros está presente por la fuerza de su calor. Bueno, él toma las palabras de la Escritura en sentido figurate. Tampoco se da mucho esfuerzo en examinar los textos de la Escritura, en sentido figurate. Tampoco ahí no hay transustanciación, sino presencia por la fuerza, por el espíritu. El sol está entre nosotros presente por la fuerza de su calor, sin embargo él está allá arriba. Zuinglio, de a la misma época también, suizo también. La de Zuinglio es la más sencilla, la que parece que il va de soi. Dice, y parece que sigue la interpretación del padre de familias en el judaísmo. Este pan significa el cuerpo de Jesús, que es roto, destrozado, el pan que se rompe y se parte, significa el cuerpo de Jesús destrozado, roto en la muerte, en la cruz. El vino significa su sangre derramada en la cruz. Es un signo de su sangre. Pero no hay transustanciación. Nada más. Es la más sencilla.
es un signo. Y evoca a San Agustín. Lo mismo que Calvino, que tenía muy en cuenta a San Agustín, también evoca a San Agustín, porque San Agustín era un poco partidario del símbolo. Pero lo dejamos así. Actualmente, exégetas de la relevancia, por ejemplo, en Alemania, de Jeremías, etc., sigue la misma interpretación que Zwinglio. Esto significa. Ahí no hay problema. Y a Jeremías lo han seguido muchos. Pero la cosa está así. Bueno, y ahora seguimos con el tema católico. La transustanciación. Bueno, en esto me apoyo en la filosofía de Zubiri, un pensador riguroso, si lo sabe, quizás el más riguroso del pensamiento español, dejando ahí atrás a Suárez, etc. Hay que distinguir entre sustancia y sustantividad. Una distinción muy importante. Bueno, yo participo de esa opinión. No hay transustanciación, sino transustantivación. Vamos a explicar. Eso hay que comentar un poco. Sustancia no es lo mismo que sustantivo. En mí, o en ti, hay muchas sustancias. Muchas. Pero no solo en el análisis de la sangre, la cantidad de sustancias que hay. Muchas sustancias. Insustantivas. Sin embargo, en mí solo hay un sustantivo, yo. No es lo mismo sustancia que sustantividad. Sustancias en mí, muchas. Sustantivo, solo uno, yo. Y mi organismo, la totalidad de mi organismo, un sustantivo. Que tiene pues, la suficiencia para ser en sí autónomo. Esa distinción es fundamental. Sustancia y sustantividad. No hay transustanciación, sino transustantivación. Lo explico. Suponemos que tenemos aquí un vaso de glucosa. Esa glucosa en el vaso tiene sustantividad. Está en sí. Tiene suficiencia para su autonomía. Es glucosa. Si yo cojo ahora la glucosa y la ingiero, la bebo, esa glucosa pierde su sustantividad y se incorpora y adquiere mi sustantividad. Pierde su sustantividad, se abre a mi sustantividad. Ya no tiene sustantividad esa glucosa. La sustantividad la tengo yo. La glucosa es mía y se ha hecho mía, se ha hecho de mi organismo. Es mi glucosa. Pertenece a mi sustantividad. A la realidad físico-química, la Eucaristía, a la realidad físico-química del pan, no le sucede nada. Las moléculas químicas del pan y del vino no les sucede nada. Como realidad físico-química. Lo que le ha sucedido es que han dejado su sustantividad y pertenecen a la sustantividad de Jesucristo. Los hace suyas. Está en ellos. Son de Jesucristo. Pertenecen a la sustantividad porque se abren a la de Jesucristo por elevación. Son de Jesucristo. Pero a las moléculas físico-químicas del pan y del vino no les sucede nada. Es fundamental el alimento. Pan
alimento. El pan es alimento material. Por sí mismo el pan no puede ser alimento espiritual. Al pertenecer a la sustantividad de Jesucristo, se convierte en alimento espiritual, o es alimento espiritual, por pertenecer a esta sustantividad. Lo esencial en la Eucaristía es la vida. Y en el cristianismo, el bien absoluto es la vida. Vivir, vivir. Creo que así se obvian las dificultades que teníamos, el beber sangre, etcétera, etcétera. Si tú, por ejemplo, bebes un copo de sanguis, pues te emborrachas, ¿no? O te entrompas. Y los accidentes no entrompan. Claro, se sigue diciendo bajo los accidentes de pan y vino. ¿Por qué? Porque la transustantivación pertenece a la fe. Para los sentidos sigue siendo lo mismo, naturalmente, y por eso hay que decirlo. Sigue siendo pan y vino, para los sentidos tal cual en sí mismos. Para la fe pertenecen a la sustantividad de Jesucristo, son de Jesucristo, y Jesucristo se nos da en ellos, como alimento, como la vida. Resumiendo, tenemos que volver al origen, a la última cena, dejar a un lado las definiciones que hemos hecho, porque las definiciones separan, delimitan, circunscriben. Dejar eso y volver al original inefable. La institución de la Eucaristía por Jesús y sus palabras son inefables, no se pueden definir ni circunscribir, y dejarlo ahí, lo inefable. En sustancia, la Eucaristía es el corazón de la comunidad, de la Iglesia, de nosotros. Comer y beber juntos en nombre de Jesucristo. Haced esto en memoria mía. Yo soy la vida, con mayúscula. Vosotros los sarmientos, o yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La vida con mayúscula, esa es la esencial. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Soy la vida. El que cree en mí, el que se fía de mí, aunque muera vivirá. No sabrá lo que es morir para siempre, porque aquel al que yo me doy, ese es mío, está en mí y yo en él. No lo dejaré para siempre, no lo abandonaré en la nada, porque es mío y mi vida está en él, mi vida divina está en él, me pertenece y es mío. Esa es la esencia de la Eucaristía. Recibir la vida de Jesucristo, y él está en nosotros y nosotros en él, una misma vida. Eso es lo que convierte a todos nosotros en esa unidad. La celebración de la Eucaristía, corazón de la Iglesia. Y cuando se deja de celebrar la Iglesia, pues, se deshace. No vale decir que para ser buen cristiano no hace falta ir a misa. Sí, porque el no ir es excluir el nosotros. Y hablamos el otro día del polo participación, y la Eucaristía pertenece al polo participación. Nosotros ya nacemos vertidos a los demás, nos pertenecemos a los demás mutuamente. Todos somos de todos, todos somos de Jesucristo en la Eucaristía. Y Él nos da su vida divina que no muere. Amén.
Qué bastante, ¿no?